Estudios sobre la asistencia y práctica católica apostólica romana de los principales países de Europa. Estudio de Neom, desde 1920 a 2020. Introducción sobre el NBER, el National Bureau of Economic Research, NBER. Es una institución privada, sin fines de lucro, fundada en 1920 y con sede en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Es ampliamente reconocida como una de las principales organizaciones de investigación económica del mundo. Su misión es promover una comprensión más profunda del funcionamiento de la economía mediante el análisis riguroso de datos y la elaboración de estudios de alta calidad. El NBER reúne a algunos de los economistas más destacados a nivel internacional, incluyendo numerosos premios Nobel, y es conocido por producir documentos de trabajo, working papers, que posteriormente suelen ser publicados en revistas académicas de alto impacto. Sus investigaciones abarcan una amplia variedad de áreas, desde el crecimiento económico, la política monetaria y fiscal, hasta cuestiones sociales como la educación, la salud y la religión. En el contexto que nos ocupa, el NBER ha desarrollado estudios históricos y comparativos que permiten examinar fenómenos sociales a largo plazo, como la evolución de la práctica religiosa. Gracias a su acceso a bases de datos internacionales y a su metodología estadística, el NBER ofrece una visión objetiva y fundamentada de tendencias que, de otro modo, serían difíciles de cuantificar, como la caída de la asistencia a servicios religiosos en distintos países y periodos, especialmente a partir de los años 60. Importante antes de empezar. Las series largas sobre identificación y asistencia religiosa se reconstruyen a partir de múltiples fuentes, encuestas, registros eclesiásticos, censos y estudios comparativos, el trabajo del NBER y encuestas como Pew, EBS, ISTAT, INE, CIS, etc. Donde no hay series exactas homogéneas para cada década, muestro rangos y tendencias estimadas, y siempre indico si la información es aproximada o si hay más variación regional. España, 1920 a 2020. 1920 a 1930. Alta identificación católica, mayoritariamente 80 a 90%. Práctica religiosa extendida, misa dominical habitual en la mayoría de la población, especialmente en zonas rurales. 1940. Tras la Guerra Civil, religiosidad pública reforzada por el régimen, asistencia y pertenencia se mantienen altas. 1950. Continuación de altos niveles de práctica y pertenencia. La Iglesia tiene fuerte influencia social y cultural. 1960. Punto de inflexión. Comienzan cambios culturales y se perciben las primeras señales de declive en la práctica, acelerados tras el concilio, según series históricas. 1970. Transición democrática, modernización notable, descenso en asistencia regular y en identificación práctica. 1980. Consolidación de la secularización entre jóvenes, caída importante de práctica semanal. 1990. Identificación todavía alta, nominalmente, pero práctica real y frecuencia dominical disminuyen. Menor asistencia entre menores de 40. 2000. Continuación de la pérdida de práctica. Polarización entre mayores practicantes y generaciones jóvenes menos religiosas. 2010. Identificación católica sigue cayendo. Asistencia semanal en torno a cifras bajas, adolescentes y adultos jóvenes con escasa práctica. 2020. España muestra una fuerte secularización respecto a 1920. La identificación cultural persiste, pero la práctica día habitual es minoritaria. Francia. 1920 a 2020. 1920 a 1930. Mayoría culturalmente católica en valores, pero ya con una tendencia a secularización social en ciudades. 1940 a 1950. Práctica todavía significativa, aunque menor que en países ibéricos. Laicismo político presente. 1960. Caída sensible. Revolución cultural y secularización aceleran la pérdida de práctica religiosa. 1970. Continúa la erosión de la asistencia. El catolicismo pasa a ser más cultural que práctico. 1980-1900.
Aumento de la irreligiosidad y surgimiento de pluralismo religioso urbano. Asistencia dominical baja. 2000. Mayor proporción de población declarando sin religión y menor asistencia regular. 2010. Consolidación de la irreligiosidad en jóvenes. Altas cifras de no afiliación entre menores de 40. 2020. Francia es un caso claro de catolicismo cultural con baja práctica habitual. Portugal, 1920 a 2020. 1920 a 1930. Altos niveles de identificación y práctica, con fuerte presencia de devociones populares. 1940 a 1950. Religiosidad social estable y elevada en la mayor parte del país. 1960. Inicio de declive en la práctica, pero más moderado que en España en algunas regiones. 1970. Tras la Revolución de 1974, la modernización social genera descenso en asistencia, aunque la identificación cultural sigue siendo fuerte. 1980-1900. Reducción sostenida de la práctica dominical. Mantiene mayores vestigios de religiosidad popular en áreas rurales. 2000. Menor diferencia generacional. Juventud más secularizada, pero actores culturales y festividades mantienen presencia pública. 2010. Identificación alta en encuesta, práctica reducida, variabilidad regional notable. 2020. Portugal sigue siendo más católico cultural que católico practicante, con caída clara desde 1920. Italia, 1920-2020. 10 y 20 a 33. Elevada identificación y práctica. La presencia del Vaticano condiciona vida cultural y religiosa. 1940 a 1950. Posguerra, con altos índices de práctica, misas dominicales masivas. 1960. Comienzo de cambios culturales. Primeros signos de descenso en asistencias en sectores urbanos. 1970. Secularización progresiva, aunque el catolicismo mantiene fuerte impronta pública y cultural. 1980-1900. Fluctuaciones, en ocasiones rebotes de práctica por fenómenos sociales, pero tendencia general a la baja en las generaciones jóvenes. 2000. Identificación cultural todavía alta, pero asistencia regular disminuye. Menores porcentajes de practicantes semanales. 2010. Reducción sostenida de práctica semanal. Mayor importancia de la fe privada versus práctica comunitaria. 2020. Italia mantiene una fuerte identificación nominal, pero la práctica regular es claramente inferior a la de mediados del siglo. 21. Alemania, 1920 a 2020. 1920 a 1930. Diversidad regional, catolicismo fuerte en el sur, protestantismo en norte, prácticas importantes localmente. 1940. Rupturas por la guerra. Posguerra con religiosidad variable. 1950. Reconstrucción social con práctica moderada. Alta, en zonas religiosas. 1960. Inicio de declive cultural y secularización en la República Federal. La caída se acelera en décadas siguientes. 1970 a 1980. Disminución sostenida de asistencia. Aparición de altas tasas de no afiliación en ciertas cortes. 1990. Tras la reunificación, cambios demográficos y secularización reforzados. Salida masiva de la Iglesia en algunas olas por motivos fiscales o escándalos. 2000. Creciente proporción de población sin religión. Asistencia religiosa baja en términos europeos. 2010. El fenómeno de la irreligiosidad se consolida. Las tasas de práctica dominical son de las más bajas de Europa occidental. 2020. Alemania presenta una fuerte caída de la práctica desde 1920, especialmente marcada desde los 60 y acelerada por factores sociopolíticos. Reino Unido, 1920 a 2020. 1920 a 1930. Mayor presencia de la Iglesia anglicana como institución nacional, práctica moderada. Catolicismo minoritario pero activo en comunidades. 1940 a 1950. Práctica estable,
Papel social de las iglesias aún significativo. 1960. Comienzo de declive cultural en asistencia religiosa. Secularización juvenil notable. 1970 a 1980. Descenso continuado de la práctica, especialmente entre anglicanos. Catolicismo mantiene cierta vivacidad en comunidades inmigrantes. 1990. Asistencia baja a escala general, incremento de la diversidad religiosa por migración. 2000. Consolidación de la baja práctica semanal, crecimiento de la no pertenencia religiosa. 2010. Reino Unido entre los países con menor asistencia habitual en Europa Occidental, salvo enclaves de fe activa entre inmigrantes o comunidades concretas. 2020. Asistencia y pertenencia en niveles sustancialmente menores que en 1920. Secularización marcada. Conclusión general. 1920 a 2020. Patrón común. En los 6 países analizados, la práctica religiosa y la asistencia a servicios muestran una tendencia decreciente desde la mitad del siglo XX, con un quiebre histórico notable que se acentúa desde los años 60. Variación por país. España, Portugal e Italia mantienen una identificación cultural católica relativamente alta, pero con práctica mucho menor que en 1920. Francia, Alemania y Reino Unido presentan procesos de secularización más rápidos y una mayor proporción de sin religión. Factores explicativos. Concilio Vaticano II, cambios litúrgicos y pastorales, modernización y urbanización, revolución cultural de los años 50 a 70, escándalos eclesiales, cambios demográficos y educativos, y factores políticos y fiscales, PSG, impuesto eclesiástico en Alemania. Nota metodológica. Los porcentajes exactos varían según la fuente y la definición. Identificación versus asistencia semanal versus asistencia mensual. Para análisis cuantitativo riguroso, conviene tomar las series del ENVER y complementarlas con estadísticas nacionales. ISTAT, INE, CEIES, PEU, EBS. Ahora, un breve resumen del total estudio de K Organización MBER sobre 66 países más catolicismo del mundo. Aquí tienes un resumen claro y conciso del estudio del MBER sobre la asistencia religiosa en 66 países, ideal para introducir este tema en tu audio o contenido. Resumen del estudio del MBER. Asistencia religiosa en 66 países. El Workings Paper W34060, titulado Looking Backward, Long-Term Religious Service Attendance in 66 Countries, del National Bureau of Economic Research, NBER, ofrece una reconstrucción histórica de la asistencia a servicios religiosos desde los años 20 en 66 países, incluidos muchos del sur global. Principales hallazgos. Utilizando datos retrospectivos de encuestas ISSP, se construyeron estimaciones fiables de asistencia religiosa desde los años 1920. La consistencia entre datos históricos y contemporáneos valida la metodología. Se observan diferencias marcadas entre regiones. Existe una gran divergencia religiosa entre norte y sur, donde el nivel y la tendencia de asistencia varían por factores sociales, culturales y económicos. Un hallazgo clave. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, coincide con una significativa caída en la asistencia católica a nivel mundial, comparado con otras confesiones. Este concilio actúa como punto de inflexión negativo para la práctica religiosa. Mientras tanto, el fin del comunismo, años 90, no generó incrementos significativos y sistemáticos en la asistencia, a pesar de algunas revivals locales. Por lo tanto, ese hecho no produjo un cambio comparable al del Vaticano II. Por último, situaciones como guerras o crisis económicas sí provocan repuntes temporales en la participación religiosa, lo que sugiere que, ante el sufrimiento o la incertidumbre, las personas pueden volver a buscar consuelo espiritual. En resumen, el estudio del MBER nos muestra con evidencia robusta que, desde los años 20 hasta hoy, la asistencia religiosa ha atravesado una trayectoria irregular, con una drástica caída tras los años 60 relacionados con el concilio. El Concilio Vaticano II emerge como un punto crítico en la historia moderna del catolicismo.
Hechos como el fin del comunismo no revirtieron esas tendencias negativas. Sin embargo, en contextos de crisis sociales o económicas, sí se ve una recuperación temporal de la práctica religiosa.